algo muy especial. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 880, nos ayuda a entender que el Papa es el verdadero sucesor de San Pedro, mis hermanos. Y el Santo Catecismo nos dice en esta oportunidad, en su numeral 880, Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Y esto también la encontramos en el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en su numeral 19, y nos dice: el Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los que Él quiso, eligió a los 12, dice el documento, mis hermanos, para que viniesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Y esto lo encontramos en San Marcos, en su capítulo 3, versículo 13. Estos apóstoles los instituyó a modo de colegio, es decir, grupo estable, mis hermanos y hermanas, al frente del cual puso a San Pedro, elegido entre ellos mismos, dice el documento del Concilio Vaticano II, en luz de las gentes. Hermanos y hermanas, así como por disposición del Señor el Todopoderoso, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. El romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Y esta la encontramos en el canon de la Iglesia, en su numeral 330. Y el Catecismo nos sigue enseñando que el Papa es el sucesor de San Pedro, tal como hemos encontrado en el Evangelio. Ahora el Catecismo nos ayuda, mis hermanos y hermanas, a entender que el Papa es el sucesor de San Pedro, mis hermanos y hermanas. Y hemos dicho que Papa significa, mis hermanos y hermanas, el pastor de la Iglesia Universal. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Y el numeral 881 del Catecismo de la Iglesia nos dice: el Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro, que significa piedra, roca, y solamente de él la piedra de su iglesia. Y esta iglesia, mis hermanos, que nos lo gloriamos en profesar, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana católica. Y es más, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, le entregó las llaves de ella. San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Lo instituyó pastor de todo el rebaño, es decir, de su iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y esta la encontramos en San Juan, en su capítulo 21, versículo 15 al 17. Se nos viene, hermanos y hermanas, con este pasaje bíblico del Evangelio de San Juan, cuando Jesús le interroga 3 veces a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, yo te amo. Segunda vez, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas.
Por tercera vez consecutiva, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. Apacienta mis corderos. Apacienta a mi pueblo. Apacienta a mis hijos. Apacienta a mi iglesia. Esto es el mensaje que le da Jesús a San Pedro, mis hermanos y hermanas. Recordamos por qué 3 veces le pregunta Jesús a Pedro que si él le amaba, porque Pedro le negó 3 veces. Y Jesús, con gran amor en su corazón, de una forma especial, quiere que Pedro sea el pastor universal de su iglesia, mis hermanos y hermanas. ¡Qué alegría! Esta es una razón más de ser cristiano católico. Cristiano católico auténtico, mis hermanos y hermanas. Y está claro que también el colegio de los apóstoles, unidos a su cabeza, recibió también la función de atar y desatar, dado a Pedro, mis hermanos. Y esta la encontramos también en San Mateo, en su capítulo 16, versículo 19. Este oficio pastoral de San Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, mis queridos hermanos y hermanas, en esta oportunidad.